Quiero darle gracias a Dios por los hermanos que están con nosotros en esta tarde. Es un privilegio para nosotros poder formar parte de lo que Dios está haciendo en sus vidas, y el distrito puso sus ojos en nosotros para que nosotros podamos formar parte de lo que el Señor está haciendo. Y quiero que nosotros le demos una bienvenida a nuestro hermano Carlos, a un mensaje a la conciencia, que este es el tiempo de ellos. Muchas gracias, hermanos, por estar con nosotros. Disculpen pero gracias. Cuánto gusto. Para los que no me conocen, y supongo que son casi todos, y tengan la inquietud, yo soy un ejemplo vivo de que las apariencias engañan. Pero ustedes se identifican conmigo, ¿cierto? ¿Nos juzgan o no por las apariencias? Cada cual a su manera, ¿cierto? El caso mío, nací en Cuba, de padres misioneros. Alguien me preguntó si es que ellos eran hispano hablantes, sí, pero de origen hispano. Y yo les dije, pues no, pero yo qué culpa. En todo caso, así me eduqué en Colombia y a eso se debe el español que hablo. Pues gracias por la invitación, la oportunidad de estar con ustedes en esta noche, representar el ministerio de Un Mensaje a la Conciencia y también la obra misionera de las Asambleas de Dios. Mi esposa y yo hace ya más de 38 años hemos trabajado como misioneros y en los últimos 24 con la Asociación Hermano Pablo y el programa Un Mensaje a la Conciencia. Desde mi niñez y adolescencia en Colombia me ha movido hasta lo más profundo la injusticia que han tenido que sufrir las mujeres, muchas de ellas víctimas de violencia sexual y física desde niñas. Nunca olvidé, next slide, un trágico caso de violencia doméstica que tratamos en una clase de literatura hispanoamericana en mi penúltimo año de secundaria, el bachillerato, en la novela Siervo sin Tierra, que era lectura obligada en el bachillerato colombiano. Desde entonces he tenido el deseo de marcar una diferencia en la vida de tales víctimas. Gracias a Dios y a que el hermano Pablo me pidió que fuera su sucesor como conductor del programa Un Mensaje a la Conciencia, tuve la oportunidad de comenzar a marcar esa diferencia 27 años más tarde a través de las historias que contamos y de las aplicaciones morales y espirituales de cada programa que se difunden de lunes a sábado. Es más, una de las historias que he contado es la misma de violencia doméstica que me marcó como adolescente en Colombia. Next. Por eso, una de esas historias que he tenido la oportunidad de contar, que más sentido tenía para mí, que más me convenció en cierto sentido, sucedió después de este acto de reflexión en el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, al cual la primera dama de la República Dominicana me invitó a que asistiera como un orador invitado. Para que no tengan que imaginarse el programa al que me estoy refiriendo, en el que contamos sobre este tema, vamos a verlo ahora mismo. Cuando traté sobre ese tema en Santo Domingo en el año 2011 y durante 3 años habíamos estado difundiendo mensajes a la conciencia especiales tratando sobre casos de la semana por radio y televisión, y cada uno de esos, hasta la fecha, 615 casos semanales que hemos publicado han sido de personas en nuestra audiencia que tienen un serio problema. Han descargado, next, su conciencia contándonos su caso. Nosotros les hemos prometido que permanecerían anónimos y les hemos animado diciéndoles que su caso ayudará a otros que tienen problemas similares y que juntos podrán aprovechar el consejo práctico y bíblico que les dará Linda, mi esposa. Linda, ¿puedes ponerte de pie, por favor? Les presento a mi esposa, la que interviene en este sentido. Esta es una de tales historias que tienen que ver con el ministerio de nuestra invitada especial,
el día de hoy. Desde el día en que, sin previo anuncio, es decir, como a modo de sorpresa, le hice entrega de nuestro premio El Compás de la Conciencia a la primera dama de la República Dominicana, he tenido el deseo de buscar y seleccionar en uno de nuestros países de habla hispana alrededor del mundo a otra persona digna de recibir ese premio. Se trata de una persona que se haya dedicado a promover valores morales y espirituales en su lucha por la justicia social en su zona geográfica del mundo de habla española. Por eso me complace hoy muchísimo poder presentarles a tal persona. Pero primero permítanme transportarlos a la ciudad de Cochabamba, Bolivia, que ella y su esposo les mostrarán al contarles su historia y la batalla que con tanta eficacia han librado a favor de las familias bolivianas. Next. Esta es la razón de ser de el premio El Compás de la Conciencia. Con la misma firmeza con que denunciamos y condenamos a los poderosos entre nosotros que son culpables, indiferentes o inconscientes con relación al sufrimiento y a los derechos básicos humanos de las víctimas de violencia en nuestro mundo, valoremos y reconozcamos a los valerosos y compasivos que no solo se pronuncian con firmeza en contra de esta decadencia social y degeneración moral, sino que también trabajan incansable y abnegadamente en beneficio de esas víctimas. Dios nos ha dado a cada uno la conciencia como nuestro compás moral. Por eso el apóstol Pablo, next, en su carta a los Romanos, acuñó la siguiente bienaventuranza que tiene que ver con nuestra conciencia. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa. No porque la conciencia la tenga encallecida o cauterizada, sino porque la conciencia no tiene de qué acusarlo. Next. La verdadera felicidad conyugal y familiar, con la paz interior que Dios quiso que cada uno disfrutáramos, solo se obtiene si formamos y orientamos nuestra conciencia conforme a los valores y principios que enseña la Biblia. Si nuestro compás moral no está orientado hacia el norte divino, el rumbo nuestro en lo personal, como también el de nuestra familia y el de nuestra nación, será inseguro y peligroso. De modo que en este momento tengo el gusto, el enorme privilegio y honor de presentarles a la galardonada del premio Un Mensaje a la Conciencia en esta ocasión. La doctora Brisa de Angulo es una mujer excepcional. Ya lo verán ustedes cuando la oigan, cuando la escuchen en persona, pero les comento por lo menos en un resumen muy breve. Ella se ha esforzado para estar lo más preparada posible para esta lucha que ha estado librando, licenciándose primero, bachelor's degree, de la Universidad Eastern en Filadelfia, posteriormente sacando su master, su maestría de Towson University y por último su doctorado en leyes. Es doctora en leyes, Juris Doctorate de Rutgers University. Y por si eso fuera poco, Dios la condujo de modo que pudo conocer y posteriormente casarse con el que ustedes escucharon al principio del video, se llama Parker, y él junto con ella sacó su doctorado en leyes en Rutgers al mismo tiempo. Qué pareja tan bien preparada para el trabajo que Dios ha querido que ellos hagan. Por favor, Brisa, pasa al frente. Este es el compás de la conciencia. Es una placa en mármol tallada en láser que dice lo siguiente: otorgado a la doctora Brisa de Angulo, cofundadora de la Comunidad Educativa para la Vida y del Centro Una Brisa de Esperanza. Dice ahí el día 18 de noviembre del 2019 por una razón
muy sencilla, que teníamos el plan de entregárselo a ella en persona en una conferencia de prensa allí en Cochabamba, cerca del centro Una Brisa de Esperanza. Pero los dos estuvimos muy de acuerdo en que debíamos postergar esa conferencia de prensa por una razón muy sencilla y lógica. Precisamente esa semana y las semanas anteriores se estaban dando las manifestaciones políticas más encendidas, por así decirlo, en Bolivia, que ha habido en muchos años. Acababa de salir Evo Morales de la presidencia y Cochabamba era una de las ciudades más afectadas por todo esto. Así que no íbamos a poder lograr lo que nos proponíamos en esa ocasión. Así que hemos vuelto a poner una fecha que es la primera semana de junio para hacer entrega, pero esta noche queríamos que ustedes lo presenciaran en persona cuando Brisa estaba aquí de visita con nosotros, y esta es la placa que le estamos dando. Dice en la parte de abajo: quien reconoce que Dios le dio la conciencia como su compás moral para que navegue por este mundo con paz interior y se conduce siguiendo esa orientación divina, navegando con esa orientación divina, podrá fijar su rumbo con certeza de su destino final. Felicitaciones, Brisa. Muchísimas gracias, buenas noches. Es un gran privilegio poder estar aquí. Gracias por darme la invitación y poder acompañarlos. Quiero compartir un poquito mi historia y espero que de alguna forma pueda traer esperanza y oportunidad de sanidad a otras personas. Como vieron en el video, cuando fui niña, fui repetidamente violada y torturada por un familiar, un primo. Era un adulto y tenía más que el doble de edad. Cuando él empezó a abusarme, el dolor interno fue tan grande que empecé a aislarme. Dejé el colegio, solo hice hasta octavo, ni siquiera terminé octavo, y desarrollé bulimia, después anorexia. Dejé de hacer muchas de las cosas que yo hacía. Dejé de tocar el piano, el violín, estaba hacía natación a nivel nacional y competía con otros países. Dejé todo lo que me creaba alegría, todo lo que era esa niñez que me llenaba. Y me encerré en el cuarto y prácticamente mi vida era llorar y desear morir. En este proceso traté de suicidarme 2 veces y en la última vez fue que se descubrió que era víctima de violencia sexual. Y fue ahí donde decidimos empezar un caso y denunciar. Pero no tenía ni idea que yo iba a ser una de las primeras adolescentes de llevar un caso de violencia sexual a la corte. Y el gobierno estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por silenciarme. La comunidad estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por silenciarme. Mi familia extensiva estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por silenciarme. Incendiaron mi casa 2 veces. Trataron de matarme varias veces. Trataron de secuestrarme varias veces. Y en este proceso, cuando tenía ganas ya de rendirme, me di cuenta que no era la única, que hay muchísimas niñas, niños, adolescentes y mujeres que sufren violencia sexual todos los días. 1 de cada 3 niñas es víctima de violencia sexual y 1 de cada 5 niños es víctima de violencia sexual antes de cumplir los 18 años. La violencia sexual continúa después, pero esto es antes de cumplir los 18 años. ¿Y cuáles son los 2 lugares donde los niños, niñas y adolescentes están? En la casa y en el colegio. Y son los 2 lugares más peligrosos para la violencia sexual. Un niño está más seguro en la calle con desconocidos que en su propia casa.
en el crimen de violencia sexual. Más del 70% de víctimas de violencia no le van a contar a nadie y van a cargar este dolor hasta los últimos días de sus vidas. Eso quiere decir que si ustedes miran alrededor de este cuarto, pensamos en estadística, más o menos 30% de las mujeres en este cuarto han sufrido violencia sexual. Más o menos 25 a 20% de los hombres en este cuarto han sufrido violencia sexual. Y lo más probable de todo es que la gran mayoría que han sufrido nunca se lo han contado a nadie y cargan ese dolor día a día. La pregunta es, ¿qué haremos nosotros? ¿Y por qué estoy yo aquí? Uno de los mensajes importantes en mi vida es Isaías 8:6, que dice, entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y cuando sentí esas palabras de Dios, yo dije, amado Padre, yo no tengo nada para darte. Solo tengo mis heridas, tengo mi dolor, no tengo ni siquiera un bachillerato, no tengo plata, no soy nadie, no tengo nada para darte. Y fue ahí que vino la historia de, yo sé que aquí la conocen todas, de un niño ingenuo que pensó que con 3 barras de pan y con 2 pececitos alimentaría a 5,000 personas. A ningún adulto se le ocurrió, voy a darle lo que tengo a Jesús para que Él lo reparte y lo multiplique. Fue un niño. Y los que han tenido hijos aquí saben que muchas veces sueñan mucho más allá de lo que podrían soñar. Pero se los entregó en las manos de Jesús y Jesús creó un milagro. Y fue ahí donde dije, amado Padre, tengo heridas, estoy resquebrajada, pero aquí estoy, envíame a mí. Estoy dispuesta a dejar a todos y a todo para poder seguirte. Y yo recuerdo, porque fue extremadamente difícil que en el momento de la corte, toda lo que yo llamo ex familia, fueron a la corte para decir que era niña y por ser niña merecía ser víctima de violencia sexual, que no tendría por qué quejarme, que estaba destrozando a la familia. Y me di cuenta que en este mundo solo hay 2 seres o 2 personas que no me pueden dejar. Todo el resto se puede acabar excepto 2. Yo misma no me puedo dejar a mí y Dios. Y si tengo esas 2 cosas, cualquier cosa es posible. Todo es posible en las manos de Dios. Una de las canciones que fue muy importante para mí, no sé si la conocen, pero dice, yo el Señor de la creación, escuché niños llorar, estaban solos y en dolor, los salvaré. En medio de la oscuridad, nueva luz haré brillar. Su vida yo cambiaré. Sanaré todo el dolor. Con amor restauraré. ¿Quién les llevará mi amor? ¿A quién yo enviaré? Dice, aquí estoy, Señor. En la noche tu voz yo escuché. Yo iré, Señor. Si me guías tú, rodearé a tus niños con amor. Todos los días hay personas alrededor nuestro que están sufriendo. Yo sé lo difícil que es levantarse cada mañana cuando sientes que ya no tienes más para dar. Sé lo que es cubrirse los moretes del cuerpo para que nadie se dé cuenta y pretender que todo está bien. Sé lo que es ponerse maquillaje en la cara para que nadie se dé cuenta que has estado horas llorando en el baño. Yo sé lo que es, lo difícil que es.
tratar de seguir adelante cuando ya no tienes más. Quiero pedirles que hagamos un pequeño silencio para que cada uno pueda escuchar a esa persona que está sufriendo dentro de uno mismo, que tratamos constantemente de callar, que tratamos constantemente de ignorar y tratamos de esconder de aquellos que están alrededor mío. Les pido un momento de silencio para que podamos escuchar. Y a esa vocecita dentro que escuchan, quiero decirles, yo te veo, yo te escucho, yo te creo, yo te quiero y no estás sola. No tienes por qué seguir caminando sola en este dolor. Si has sido víctima de violencia sexual, tienes que estar 100% segura de una cosa, que no importa la circunstancia y no importa lo que estaba pasando, tú eres 100% inocente. 100% de la culpa lo tiene el agresor. Y Dios nos ha llamado a ser luz y sal donde sea que vayamos. Luz en la oscuridad, que no es fácil, es levantarse, es pararse, es confrontar aquello tan difícil. ¿Cuántos de nosotros hemos callado cuando deberíamos haber hablado? Dios nos mandó a hacer luz en aquello que es tan difícil y nos llamó a ser sal. Ahora imagínense tener una herida y ponerle sal a esa herida. Duele, arde, pero hace que no se infecte. Y eso es lo que nos ha mandado Dios a hacer. ¿Cuántos de nosotros levantamos con coraje delante de la gente a decir, esto no está bien y no voy a permitir que esto siga pasando? ¿Cuántos de nosotros hemos estado dispuestos a hablar de este tema espinoso, este tema horrible, de saber que nuestras propias casas, nuestras propias familias están lastimando a nuestros niños? ¿Cuántos de nosotros hemos estado dispuestos a confrontar? Es un orgullo para mí poder estar en una congregación que está dispuesta a tocar estos temas difíciles, a no dar la espalda, a no pretender que no está pasando, para decir, nos vamos a levantar y vamos a hacer una congregación que peleamos por ser luz y sal. Hay un verso que quiero compartir con ustedes en Santiago 2:14. Dice, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carecen de alimento diario, y uno de ustedes les dice, que les vaya bien, abríguense y comen hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Dios nos llama a hacer acción. Dios nos llama a caminar este camino difícil, a romper el silencio, a romper la oscuridad, a romper las tinieblas y dejar que su luz salga. Si uno de ustedes aquí ha sufrido violencia sexual o conoce a alguien que ha sufrido violencia sexual, les animo que puedan romper ese silencio y que puedan saber que pueden caminar con la cabeza en alto porque ustedes no hicieron nada malo. La vergüenza le pertenece al agresor, nunca a la víctima. Lastimosamente en la sociedad es lo opuesto. Alguien trata de romper el silencio y todo el mundo trata de callarlos. Como cristianos, Dios nos ha llamado a hacer el camino difícil, a caminar el camino estrecho. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a decir, Dios, te entrego mis 3 panes y 2 pececillos? Y muchas veces uno dice, pero yo no tengo nada para dar, solamente tengo, por ejemplo, $5. ¿Qué voy a hacer con eso? Si tú se lo entregas a las manos de Dios, Él lo multiplica, Él lo glorifica a miles de niños. Dice, ¿qué puedo hacer yo si no tengo
licenciatura en psicología, pero si estoy dispuesta a escuchar, a llorar contigo, Dios glorifica eso. No necesitamos nada, ya tenemos todo lo que necesitamos para poder hacer el cambio. Solamente nos falta dar el primer paso. Es importante saber que si no somos parte de la solución, somos parte del problema. No existe neutralidad. El ser neutral y ser silencio le da fuerza a los opresores. Así que si no estamos usando nuestra voz y nuestra vida para hacer el cambio, para construir el reino de Dios, para traer justicia, estamos siendo parte del problema. No existe que yo no me meto en esto. Si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Quiero contarles algo que es muy especial para mí, que es el 9 de agosto. Cuando yo estaba pasando por todo esto, una de las cosas muy difíciles para mí era el sentido de que cualquier persona me iba a hacer daño. Sentía que todo alrededor mío era gente mala. Caminaba mirando siempre hacia atrás, que alguien me va a lastimar, me subía a los buses, me acurrucaba en mí misma porque sentía que todos me miraban, que todos querían hacerme eso. Y yo sé que aquí especialmente las mujeres saben muy bien de qué hablo, que cuando están caminando siempre están mirando de reojo porque tienen miedo, porque saben que en cualquier momento algo les puede pasar. Entonces a los 17 años yo quería creer que había más gente buena en este mundo. Empecé a ir a las universidades, a los colegios y les dije que usaran lo que es la cinta azul en contra de la violencia sexual. Y empecé a repartir la cinta azul y les dije que me acompañaran a caminar el 9 de agosto en la plaza principal que representaba el día de mi corte. La noche anterior apareció mi agresor en todos los medios de comunicación diciendo que el día se había cancelado, que ya no iba a haber caminata. De todos modos dije, así sea yo sola, quiero que la gente sepa que yo estoy en contra de la violencia sexual. Y me presenté ese día y era la única con mi familia. Pero después de unos minutos empezaron a aparecer niños, colegios, instituciones, el gobernador, el alcalde. Más de 5,000 personas se juntaron con cintas azules a decir no más violencia sexual y denominaron ese el día en contra de la violencia sexual. El siguiente año, el presidente declaró el 9 de agosto como el Día Nacional en contra de la violencia sexual. Ahora en todos los departamentos de Bolivia, miles de personas caminan el 9 de agosto para decirle a la sociedad, nosotros estamos en contra de la violencia sexual y en solidaridad con víctimas de violencia sexual. Lo más lindo de todo es que adelante, abriendo camino, caminan los niños, niñas, víctimas de violencia sexual. Aquellos niños que han sido aislados por sus familias, han sido culpabilizados por sus familias, se han sentido solos. Están caminando y de vez en cuando voltean la cabeza y ven miles de personas detrás de ellos a decir, no estás solo, estamos contigo. Y ese sentimiento de decir, wow, no estoy sola, no importa que mi familia me haya dado la espalda, hay gente que camina conmigo. Y eso es lo que nos llama a ser Jesucristo, a mostrar a los que sufren, a los que están en dolor, que no están solos y a caminar ese camino espinoso que toca caminar para cambiar. Si alguno de ustedes conoce a una persona que ha sido víctima de violencia sexual, sepa que esa persona es una heroína, porque no es fácil seguir viviendo. Es mucho más fácil buscar la muerte y querer acabar con todo ese dolor. Cada día que ella sigue viva es una lucha que hace para continuar caminando. Si alguien les cuenta que ha sido víctima de violencia sexual, 1, créanles. 2, reconozcan el poder y la grandeza que tiene esa persona por su
coraje de poder hablar y seguir luchando en esta vida. Y no callemos más. Este problema es un problema grande que está pasando en todas partes. Mi agresor es un pastor de jóvenes. Después de 3 juicios, él se escapó y está siendo buscado por Interpol. Y en la red de Facebook y de diferentes cosas, se ve que todavía él sigue siendo pastor de jóvenes. En Estados Unidos, de cada 100 personas que son acusadas de violencia sexual, solo una llega a la cárcel. Hay una cantidad de procesos que pasan, ni siquiera para que el prosecutor, el fiscal tome el caso. Porque ellos saben que si pierden el caso, es mala para su reputación. Por eso no toman muchísimos de los casos. Y acuérdense, este es un tipo de crimen que no existe testigos, perdón. Porque solamente está la víctima y el agresor. Quiero contarles, quizás me estoy saliendo un poquito del parámetro, pero contarles que en estudios que hemos hecho de la parte neurológica de los agresores, no es placer que sienten al agredir a la niña o a la mujer. El placer lo sienten en cómo cómo engañamos, cómo hacemos que los demás no se den cuenta de lo que estoy haciendo. Entre más cerca lo puedo hacer, por ejemplo, si alguien está agrediendo justo en el cuarto de ahí, pues la satisfacción de decir, alrededor de tantísima gente y no se dieron cuenta. Ese es el placer, no es el placer de la agresión, es ver cómo pueden engañar. Entre más personas pueden engañar, entre más puedan ir al juicio y que los vean inocentes, ese es el placer. Y son muy, muy inteligentes para poder hacernos creer. Y cuando niños tratan de romper el silencio, mujeres tratan de romper el silencio, no les creen, ese es el placer que sienten. Que aún que rompió el silencio, nadie les creyó. Entonces yo les invito a caminar este camino difícil. Les invito a que no solamente mostremos que tenemos fe, pero que también caminamos. Que mostremos que vamos a luchar por nosotros mismos, por ese dolor que tenemos dentro. Vamos a reconocer ese dolor que tenemos dentro y vamos a trabajar con ese dolor que tenemos dentro. Pero también la persona que está sentada al lado tuyo, que mucho estará cargando sin nunca contarle a nadie. Vamos a trabajar a que esta congregación pueda decirles a las mujeres que hayan sufrido o a los hombres que hayan sufrido, decir, no estás sola, vamos a luchar contigo y vamos a enfrentar esto contigo. Que podamos ser una congregación única, que diga, estamos dispuestos a luchar por la luz, por la justicia y a traer luz y sal en aquello tan difícil. Y que pensemos en las miles de niños, niñas y adolescentes en nuestros países, en Latinoamérica, en Centroamérica, que están sufriendo en silencio y que no tienen a dónde ir. Y decir, ¿cómo podemos ser parte de este movimiento? ¿Cómo podemos apoyar a ser parte de este cambio? Una vez más, les quiero agradecer cada uno por escucharme, por permitirme estar aquí. Y les quiero pedir de corazón que me dejen saber a mí que no estoy sola. Que dejen saber a las mujeres en esta congregación que no están solas. Y que dejen saber a cada niño y niña que está sufriendo en silencio en este momento, cada 2 segundos, más de 10 niños están siendo agredidos sexualmente. Que ahorita, mientras esté hablando, hay niños
sufriendo y pasando las cosas más horribles de sus vidas, que podamos unir fuerzas y acabar con eso. Muchísimas gracias. Lo contrario a la violencia es la paz, en todos los sentidos. Pero Cristo dijo que vino al mundo para traernos la paz. Sin embargo, no como la paz que da el mundo, sino que es una paz temporal, es una paz pasajera. La paz que vino a dar Cristo es paz interior, una paz profunda, en lo más profundo de nuestro ser. Una paz que no se acaba porque Él no dejará de acompañarnos. Desde el momento en que nosotros lo adoptamos a Él, nos permitimos que Él nos adopte como hijos suyos dentro de su familia. Cuando eso sucede, entonces ya podemos comenzar a sentir que Él nos está, más que nunca, que Él nos acompaña, que Él nunca nos abandonará, que Él siempre estará a nuestro lado. En los momentos más difíciles de tu vida, Brisa, me has dicho que no sentías que era la culpa de Dios, sino del agresor, y que sentías que Dios te estaba mirando con compasión y como que te estaba dando a entender que esto no era su voluntad en absoluto, que Él no quería que esto sucediera. Y sin embargo, te estaba acompañando. Es importante que todos nosotros sepamos que Dios es el que quiere acompañarnos. Dios, lógico, permite que estas cosas sucedan porque no nos ha quitado el libre albedrío, la capacidad de tomar decisiones por cuenta propia. Pero sí espera que nosotros hagamos lo que ella nos ha retado a hacer. Y es que nosotros nos valgamos de ese libre albedrío, de esa voluntad propia para hacer lo que Dios quiere que hagamos, más que nada. A veces es casi inconcebible para nosotros pensar que Dios nos ama más que nosotros a nosotros mismos, que hasta nuestros padres a nosotros mismos, los buenos padres, y que Él se compadece y a Él le duele tanto o más que nos duele a nosotros. Qué increíble eso. Pero es posible que haya personas que nos estén acompañando en esta noche que no han comprendido eso hasta ahora, no se han valido, no han aprovechado esa ayuda, eso que Dios quiere hacer, lo que ha hecho con Brisa, para que ella haya podido no solo sobrevivir, sino sobreponerse, triunfar, luchar, ser una mujer de mucho valor, de mucha inspiración, muy útil en el reino de Dios para contrarrestar. Yo lo considero un cáncer, es un cáncer, es un flagelo en contra de la humanidad. Quiera Dios que nos use a nosotros. Pero en primer lugar, quisiera apelar, si hay alguna persona que nos acompaña, pueden inclinar sus rostros aquí en actitud de reverencia ante Dios. Si hay alguno que nos acompaña, que dice Carlos Brisa, francamente yo hasta ahora no he conocido esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que es casi inconcebible, incomprensible, la paz más perfecta que pueda existir. Yo quiero sentir esa paz. Yo quiero formar parte de la familia de Dios. Yo quiero sentir que Dios es un Padre que está muy cerca de mí todo el tiempo, y quiero que Jesucristo, su Hijo, sea mi Señor y Salvador personal. Pero no he tomado esa decisión hasta ahora y quisiera aprovechar esta ocasión para hacerlo. ¿Hay alguna persona que levante su mano y me lo indique, allí donde se encuentra? Yo quisiera que Cristo, desde ahora en adelante, fuera mi Salvador personal y que Dios me dé esa paz que inunda el ser como ninguna otra. Si hay alguna persona, nosotros quisiéramos orar con usted. Dios es el que está aquí para vernos. Esto es entre cada uno de nosotros y Dios. Es posible que todos ya hayan tomado esa decisión, pero hay un paso más.
que quisiera animarle a que dé. Es posible, es probable, casi seguro, que esta ha sido la única oportunidad en su vida en que se le haya hecho esta invitación. Aprovéchela, aprovéchela si tiene que ver con usted. La invitación es esta. Tenemos entre nosotros a la persona que tal vez más de todas las personas en su vida que usted se pueda imaginar, se compadece del sufrimiento de las víctimas de este tipo de violencia que ella ha descrito. ¿Por qué no aprovechar la presencia de ella para que la acompañe en esta noche y ore por usted? Hay varios grupos de personas que nos acompañan, que estamos aquí. Unos son los que, bueno, yo diría que casi todos tal vez conocemos o hemos sabido de alguna persona que ha sido o que es actualmente víctima de violencia sexual. Y lo más triste del caso es que es probable que sea una persona dentro de su propia familia, si no nuclear, por lo menos extensa. Pueda que sea un amigo o una amiga. Es más, es probable que usted sepa de un agresor, de uno que perpetra la violencia y que hasta ahora no ha sido denunciado, y que eso sigue y sigue y sigue y no se va a acabar hasta que no se rompa el silencio. Y usted sabe de esa situación. Es posible también que usted sea una víctima, usted misma, y que por años esto lo ha mantenido en secreto, ha guardado el secreto, así como Brisa lo hizo por algún tiempo, y tantas personas que ella nos ha contado. ¿Qué porcentaje de mujeres guardan el silencio? El 77 de cada 10 mujeres no le cuentan a nadie. De modo que si usted es una de esas personas, es una de la mayoría que lo hace. Pero esta noche estamos apelando porque si usted es una de esas personas, aquí puede haber una terapia espiritual incomparable, que puede sentir un alivio como nunca ha sentido más en su vida. Y por último, hasta es posible que haya personas que nos acompañen que se han sentido muy aludidas por ser culpables de esta violencia. Y es posible que nadie lo sepa, sino usted y Dios, porque Dios sí lo ha sabido todo este tiempo. De ser así, todos esos grupos que acabo de identificar, yo quisiera darle la oportunidad de que pase aquí al frente. Nadie sabrá a cuál de esos grupos usted pertenece. Se imaginarán muchos que sencillamente usted está poniéndose de pie aquí al frente, pidiendo oración, representando en el lugar de alguna persona que usted conoce que es víctima. Y usted quiere hacerse solidario o solidaria con esa persona pidiendo oración en este momento. Espero que me haya hecho comprender, he tratado de hacerlo de la forma más clara posible. Así que por favor, nosotros vamos a estar aquí en el frente. Brisa va a estar aquí en el frente con ustedes de una manera muy solidaria y vamos a dar oportunidad ahora mismo para que vayan pasando al frente personas que quisieran aprovechar esta oportunidad, tal vez la única hasta ahora en su vida, para sentir alivio espiritual, personas que lo vayan a acompañar y usted mismo acompañe a otros en oración. Vamos a pedirle a Dios que rompa cadenas, barreras, todo eso, que los diques se vengan abajo de toda esta maldad para que Dios nos ayude de aquí en adelante. Vamos a, por favor, de una vez, pueden ir pasando. Ya algunos han sido lo suficientemente valerosos como para pasar adelante. Esta mañana nos dimos cuenta de una cantidad de personas que pasaron al frente y, si ustedes escucharan los testimonios que nos contaba Brisa de mujeres y de otros que por primera vez en su vida habían sentido un alivio, como que alguien, que se sintieron acompañados, este era el momento, la primera vez. Algo muy, 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 muy especial. No se pierda esta oportunidad. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Vamos a seguir dando oportunidad, Espíritu Santo. Tú que hablas en lo más profundo, lo más recóndito de nuestro ser. Ahora mismo, recuérdanos, haznos saber lo mucho que nos amas. Cuánto deseas aliviar nuestro dolor. Perdonarnos de todo pecado, limpiarnos de toda maldad. Ayudarnos a determinar a ayudar a otros como nunca antes. Aleluya.